8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora Jimena Ponce, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Jimena, buenos días, bienvenida, qué gusto verle a los tiempos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Están ya varios candidatos inscritos para la alcaldía de Quito, hemos escuchado algunas de las propuestas, sin embargo, no hay una que llame novedosamente la atención todavía de acuerdo a su contenido. ¿Cómo mira usted el panorama electoral que vive ya la capital y las propuestas que se están presentando para la alcaldía de Quito? Buenos días, bienvenida. Encienda su micrófono, por favor. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Un gusto estar aquí dialogando a los tiempos en un tema que creo que nos interesa a todos y todas. Un saludo a quienes siguen el espacio, porque finalmente la gente que se informa, la gente que sigue noticieros, la gente que sigue debates, pues es gente con la que se puede contar para ir construyendo un proyecto colectivo. Como usted decía, Licenia, efectivamente parece que la política se ha ido tergiversando, el discurso o la política se va entendiendo como la disputa pública de cualquier cosa, como la disputa pública de cualquier cosa, usualmente del poder, que trae beneficios más individuales, particulares, o de un individuo también llamado grupo que no tiene beneficios para la mayoría, y lamentablemente así se va entendiendo. Por eso cuando recibía la invitación al programa y decían sobre esta desazón, este desánimo que existe en la sociedad, creo que hay un elemento muy fuerte, muy lamentable, que no solo sucede en Quito, en el país, sino también en el resto de la sociedad, es este desánimo por la política. Es esta mal comprensión de la política respecto a sus objetivos, a sus fines, a su conformación. Incluso parece que la política se va haciendo solo de ciertos grupos que tienen interés por participar para obtener réditos particulares, cuando la política, y lamentablemente como que se va volviendo una mala palabra. Creo que la política, y quizás más aún la de la ciudad, es algo que debemos asumir a todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los colectivos. En Quito necesitamos mucho de esa activación ciudadana. Hemos visto en movilizaciones últimas cómo hay tanta emergencia, emergen tantos grupos sociales, activistas, que en esos momentos de ebullición son visibles, pero para mí que lo que falta es que esos grupos, esos colectivos culturales, sociales, políticos vayan confluyendo en proyectos colectivos en donde se vayan tejiendo las diferentes demandas de los colectivos y puedan juntarse hacia un colectivo mucho más grande, que es lo que conformamos la ciudad. Esa es mi expectativa de que se haga la política. Ahora, por otro lado, quizás en otro carril, a veces desintonizados, tenemos los partidos políticos, tenemos los candidatos que van a ir a la alcaldía, como usted decía, Licenia. Un proyecto de ciudad, esta ciudad, o todas las ciudades necesitamos un proyecto de ciudad, una visión de a dónde queremos que sea. Algunos dicen queremos una ciudad inteligente, queremos una ciudad productiva, queremos una ciudad innovadora, que son nada más que etiquetas de campaña. Queremos ver lo que hay en el fondo, que eso significa respecto a una realidad social y económica que la vivimos con mucha urgencia, y diferentes sectores la vivimos de manera diferente, porque después de la pandemia, en esta situación económica, la globalización de los problemas también, de la guerra que ocurre en otras latitudes, el cambio climático, toda la situación de modificación de nuestro planeta que va ocurriendo y nos va afectando. A veces parece que son discursos muy lejanos, pero que efectivamente tienen unos impactos en nuestra ciudad, y queremos escuchar que las propuestas vayan no solo a estos eslóganes, a estas etiquetas que se utilizan marketeramente, sino que efectivamente vayan a los temas de fondo, temas de exclusión, temas de distribución de la riqueza, temas de poderes económicos o poderes de mercado que están por sobre el interés de los derechos de la ciudadanía. Esos son los problemas de fondo que esperamos que se puedan revelar o entender de los discursos políticos que nos están dando las diferentes candidaturas. ¿Cómo está, ingeniera? Qué gusto saludarle también a los tiempos, a pesar de que el otro día saludamos presencialmente, ¿no? Pero qué bueno conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Yo le veo todavía un poco distante el tema de la elección y lo que pueda suceder. Puede venir quien sea a ofrecernos, como el presidente Lazo, poner a dar vueltas a la Virgen del Panecillo. Ya veremos si es que eso pasa y lo cumplen, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando con Quito en la actualidad? Usted fue concejal elegida en el proceso del 2009
¿Y cuánto ha cambiado la ciudad desde entonces? Yo recuerdo, y usted me va a decir, Alexis, estás exagerando un poco o en realidad tienes razón, pero Quito antes era una ciudad referente no únicamente para el país, o sea, no es que venía el municipio de Cuenca o el municipio de Guayaquil y le decían a su colega alcalde de Quito, oye, ¿qué estás haciendo para mejorar la movilidad, el tema ambiental, la seguridad o el empleo, etcétera? ¿No? Sino que venían municipios de otras partes del mundo a decir, ¿qué pasa con Quito, que está tan bien y todo el mundo habla de Quito? Pero ahora, el estado de ánimo en la ciudad no es solo, usted lo decía bastante bien, que hay un desapego con la política, sino que el quiteño que antes era sumamente orgulloso de su ciudad, hoy ve que esta ciudad no va a ninguna parte, no camina a ninguna parte, no hay gobernabilidad, no hay estabilidad, no hay seguridad. Y si no hay seguridad, uno no puede vivir en libertad. Y una ciudad que no le permite a sus ciudadanos vivir en libertad, pues no es de ese objetivo y es ideal de ciudad. ¿Qué ha pasado con Quito en estos últimos años para estar como está hoy en la actualidad? Sí, creo que hay evidentemente un desgaste, como ya decíamos, del ambiente político, de quienes han asumido la conducción de la ciudad. Creo que han dejado de lado lo que debería ser un proyecto a largo plazo. Me parece que, ¿qué pasa? La pregunta es muy difícil, pero si quisiera resumirla en estas reflexiones que he hecho ya un poco alejada de la política partidaria, ¿qué pasa con la política? ¿Qué pasa? Es que no hay un proyecto de largo plazo. Es que estamos pensando en de aquí, si usted ve, yo esto lo he criticado siempre a quienes han sido mis compañeros, a quienes no han sido mis compañeros, he criticado siempre que llegan a una elección y el primer día del ejercicio de su dignidad lo dedican a la reelección o a la siguiente elección para tener otra candidatura. Eso me parece que es nefasto y lamentablemente eso ha estado ocurriendo. Entonces, el tomar una decisión de una candidatura significa renunciar a un montón de cosas. La vida pública no es fácil, pero sobre todo significa comprometerse con un proyecto de largo plazo. Y eso veo que hay una pérdida absoluta, quizás en los sectores que nos llamamos progresistas, que nos llamamos de izquierda, sin tener ningún problema en decir que somos de izquierda, que los de derecha digan que no son de derecha, eso ya da señales. Los de izquierda deberíamos decirnos que somos de izquierda sin ningún problema y no estar con eufemismos de que más o menos, pero no un poquito, pero no radical, ya, somos de izquierda. Debemos de ver un proceso de transformación de largo plazo. Y eso significa ir por etapas, y eso significa que cuando uno asume una elección, que cuando asume un programa, eso significa que está dándose un paso, o debe significar que se da un paso hacia la transformación de la sociedad. ¿Qué queremos transformar en la sociedad? Tenemos una sociedad de injusticia, tenemos una sociedad que excluye, tenemos una sociedad que divide, tenemos una sociedad que está entregada a los poderes políticos, y eso se expresa en autoridades que están entregadas al poder inmobiliario. En el caso de Quito, ¿qué está pasando con Quito? Tenemos autoridades entregadas al poder inmobiliario, tenemos autoridades entregadas a los poderes que no permiten que el metro de Quito sea ya una realidad para todos quienes la necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no nos comprometemos, o que muchos no se comprometen con un proyecto de largo plazo, que piensan en el cortoplacismo de su candidatura, de su posibilidad de tener un espacito de poder, o de devolver favores, o de asegurar los favores para su grupo, y en eso se va volviendo. La ciudad se ha vuelto, o las dignidades se han vuelto en un espacio para resolver su vida y la de los grupos económicos que los apoyan. Eso es lamentable. ¿Qué me parece que también pasa, o qué es lo que ha pasado? Que hay una desarticulación de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, que usualmente creo que su conducción, su fuerza ha permitido ser también un torrente que ha alimentado la conducción de la ciudad. En el 2009, efectivamente, fui concejala con Augusto Barrera, con un proyecto político que lo veníamos trabajando y que, bueno, los de más de edad lo venían trabajando desde mucho antes, pero en el que creemos que es posible transformar la realidad con el aporte de la sociedad, no porque uno llega a una dignidad y porque toma 3 decisiones y porque hace tal inversión, la sociedad se transforma, sino porque deben existir fuerzas sociales, lo que se decía, la construcción del poder popular, y que fue quedando en un discurso y que fue quedando disolviéndose en otro tipo de prácticas,
con la sociedad civil, más no con organizaciones, que me parece que han logrado que se permita que en esta ciudad pase cualquier cosa. Deberíamos estar movilizados alrededor de la construcción del metro de Quito, de la puesta en marcha, porque la construcción está hecha, de la puesta en marcha del metro de Quito. Lo pongo como ejemplo porque ahora lo he discutido con algunos compañeros y compañeras. El metro de Quito se ha vuelto un botín. A ver a quién le doy la concesión, a ver a quién le hago el contrato. Ustedes ven que Roda subió 500 millones de un plumazo y nadie dijo nada. Bueno, no, sí, hubo gente que dijo nada, que puso anuncios en la fiscalía, pero no le paran zona. Pero la sociedad civil nos quedamos quietos. Y resulta que los actores que salen en medios de televisión, que son actores mediáticos fuertes, están reclamando por la administración, por si el contrato es así, porque si se lo hizo con el Metro Madrid o Barcelona, etcétera, etcétera. Pero el 70% de la población que deberíamos estar siendo beneficiados por el uso de un transporte público, de un sistema de transporte público, no solo de la línea del metro, del vagón del metro, del tren, sino por todo un sistema que debe estar funcionando, estamos callados. Debería ser algo que nos apropiemos como ciudad, como usted decía, Alexis, algo que nos llene de orgullo, no solo por ponernos una etiqueta, decir, somos la primera ciudad que tiene el metro, que sí nos debería dar orgullo, pero porque nos da solución a muchos problemas que tenemos en la ciudad. El de la movilidad resuelve bastante de los problemas que tenemos en cuanto a exclusión, en cuanto al tiempo de vida, a la posibilidad de calidad de mejorar la calidad de vida. Jimena, ¿Quién ha asumido la discusión del metro? Ha asumido ciertas autoridades que están negociando contratos, negociando concesiones. Quienes no hemos asumido la bronca por el metro, la sociedad civil. Yo creo que ahí hay también una desmovilización que tratando de responder de manera más puntual a lo que la Alexis dice, qué es lo que ha pasado. Desmovilización y una pérdida de la mirada de largo plazo de lo que debe ser una construcción de una... Pero esa desmovilización ocurre, por ejemplo, para el metro. Porque cuando se trata de salir a defender paredes o a defender adoquines, ahí sí se movilizan. Ciertos sectores y que son amplificados por quien secunda ese tipo de propuestas, digamos, de defender adoquines en vez de defender gente. Jimena, a esa desmovilización de la sociedad se suma, no sé si usted considera así, el hecho de teníamos un invitado anterior decía que no tenemos Estado, en el tema de seguridad, por ejemplo, nuestro primer invitado decía que no hay Estado, que no hay gobierno. En la ciudad de Quito podemos sentir que hay gobierno, que hay gobierno en el sentido local, ¿no? Que hay alcalde, que hay concejales que están trabajando por los ciudadanos, que están trabajando por la ciudad actualmente. Y le pregunto esto por algo tan sencillo como el tema de la revisión técnica vehicular. Un caos, un verdadero caos, y encima le han trasladado la responsabilidad de ese desorden, de esa falta de previsión, de esas pugnas, de esa falta de planificación al ciudadano. El ciudadano está pagando multas y las consecuencias de la ineficacia de las autoridades, empezando a la cabeza por el alcalde de la ciudad y el grupo completo de concejales. Y lo que es peor, se han resignado a que esto se quede así. Son los ciudadanos los que se quejan, pero ni los concejales ni el alcalde hacen absolutamente nada. Es más, le ratifican la multa y el ciudadano paga las consecuencias de la ineficiencia de las autoridades. ¿Tenemos o no tenemos gobierno en Quito? Escaso. Yo creo que hay un cuerpo técnico quizás valioso en el municipio de Quito, pero hay una conducción absolutamente desacertada, si es que se puede decir que hay conducción. Sufro la ausencia del metro, sufro la revisión técnica vehicular, sufro que cuando cruzo en un paso peatonal los conductores me dicen abusiva porque piso el paso peatonal cuando debería dejarle a los carros. Sufro y sin duda son problemas menores frente a que mucha otra gente también los vive, pero así como usted señala, la revisión técnica vehicular ha ido de ser una de las elementos de orgullo de la ciudad, de demostración de que es posible, los centros de revisión técnica vehicular y además no sé si decirlo, la decencia, bueno, la robustez técnica de tener una revisión del vehículo, revisión técnica, no solo revisar la cajuela con el extintor y demás, empezó aquí en Quito. Esa seriedad que tiene que ver con una política pública que responde al cuidado de la vida, al cuidado de los bienes públicos, que ha sido la revisión técnica vehicular, ha ido decreciendo tremendamente. Yo también, 9 de la mañana salí de mi casa, 6:30 de la tarde llegué haciendo la revisión técnica vehicular y sin acabar de hacer el proceso de la matrícula porque ya se cerraron el horario de atención de la matrícula. Esa fue mi
mi experiencia lamentable. Hay otros que lo hacen más rápido, pero es una demostración de una ausencia de gestión. Y es una ausencia de gestión que, por supuesto, no es solo que son indisciplinados en hacer las cosas, es que también falta mucho conocimiento y eso sí es preocupante, que las autoridades no tengan ni liderazgo, ni conocimiento y exceso de protagonismo y exceso de compromisos políticos es una mezcla, es un cóctel molotov muy peligroso porque ha hecho explotar la credibilidad de la ciudadanía frente a lo que usted decía, al Estado, al gobierno. Nosotros elegimos, pagamos un gobierno local, pagamos un gobierno nacional, sostenemos con la expectativa de que el Estado funcione y que las cosas y los servicios y los derechos se cumplan a través de los servicios que deben prestar el Estado. Y lamentablemente eso está muy a la deriva. Vemos que hay situaciones como la de revisión técnica vehicular, que tiene una afectación, digamos, para el 25% de la población que tenemos vehículos, pero a la larga es una demostración, la recolección de la basura. Ahora vemos que hay problemas de distribución del agua potable, que se cierran en algunos valles y por días sin avisar el tema del agua potable. Y la solución es que hay tanqueros, como puede ser en una ciudad como en la que hemos venido trabajando incesantemente, digamos, en mejorar cada vez las condiciones. Nuestra ciudad tiene que ir hacia adelante, no puede estar en estos elementos técnicos con tanta regresividad. Esperamos que las propuestas ahora vayan de alguna manera resolviendo, y no puntualmente, como digo, sino de manera integral y para el largo plazo. Yo creo que a quien le toque el beneficio del voto de la ciudadanía, tiene que pasar también por un proceso de diálogo con la gente. Digamos, van a ganar con tan poco porcentaje, que lo que tienen que hacer es regresar a ver a la sociedad, regresar a ver a todas las fuerzas, las organizaciones sociales, representaciones políticas, y para eso el Consejo debe ser un espacio de diálogo. Lamentablemente se ha vuelto esto de lanzarse vasos de agua, de hacerse show político como ocurre en la Asamblea. Lamentablemente se han vuelto espacios de demostración, de desplantes, más que de debate de tesis. Y creo que eso es algo que nos deben el último periodo de Consejo Municipal, y creo que como ciudadanos debemos responderlo, debemos estar pendientes de a quién elegimos y cómo hacemos también seguimiento a nuestros electos. Ahora, usted decía algo que es real, ingeniera, al inicio, esto de que la ciudadanía está como desencantada de la política, y bueno, uno también que ve desde adentro el asunto se da cuenta de que los políticos también han hecho todo lo necesario como para que la gente se desencante de ellos, ¿no? La cosa es cómo resignificar el valor de la palabra y del quehacer de la política. Por algo adicional, y algo que conversábamos con algunos de nuestros invitados y yo particularmente con un par de compañeras y compañeros hace unos días, el vaciamiento de la política, es decir, eso de no reconocerse incluso desde lo ideológico, de tener vergüenza de decir, me asumo como un líder político de izquierda y yo defiendo los postulados de, no sé, de la socialdemocracia, de la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Primero eso, y después que esto ha dado lugar a que emerjan figuras que ya se inscriben como candidatos y vienen a las entrevistas a decir, yo no soy político. O sea, ya fueron elegidos antes por el mecanismo que sea. Hay uno que me encanta, Jimena, que es Otto Sonnenholzner. El tipo fue elegido además por la institución más política de este país, que es la Asamblea, vicepresidente. Pero el tipo se presenta donde va diciendo, yo no soy político. Entonces, no aparecen solo los que dicen ser pospolíticos o no políticos, sino los que se suben al monopatín, los que hacen TikToks, los que bailan, los que dan conciertos, etcétera, etcétera. Pero ahí la responsabilidad ya ni siquiera es de las organizaciones políticas, es de los ciudadanos, de quienes vamos a votar. Entonces, ¿qué reflexión debemos hacer al momento de acercarnos a las urnas y tomar precisamente la decisión de elegir? Bueno, sí, yo también quiero resaltar lo que usted señala, ¿no? Nos vivimos engañados, bueno, siento que la política es mala, está
queriendo que se asuma ese discurso, por tanto, voto por cualquiera, y el que me dice que no es político es bueno, pero está por una organización política, va a ejercer un cargo en el que la política es lo que tiene. Entonces, toda la toma de decisiones desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, en eso consiste, va a ser el ejercicio de su alcaldía o de su concejalía. Esa gente entra ya con una mentira por delante. O aquellos que llegan y dicen, bueno, me saco la camiseta de mi partido y me pongo ahora la camiseta de la ciudad. Eso cuánto lo hemos escuchado, y la camiseta de la ciudad resulta que atrás siempre tiene el sticker de quien lo está financiando. Vemos concejales que son auspiciados en su programa de radio por inmobiliarias y está en la Comisión de Ordenamiento y Uso del Suelo. Esos son los concejales que tenemos ahora, los que dicen y se cortan las venas diciendo que no son políticos, o aquellos que dicen no soy político, soy técnico. No, aquí si está por está aplicando para una candidatura, es candidato y va a pedir el voto, es eminentemente político. ¿Y cómo entender a ese político? Porque toma decisiones por A o por B. Está tomando decisiones y lamentablemente ya, si yo soy de izquierda, voy a simplificar mi discurso, o toma decisiones por el mercado, o toma decisiones por los poderes económicos, por los intereses económicos, o toma decisiones por la gente. Así me simplifico yo por estos cortos minutos de entrevista. Esas son las decisiones que deben tomar las próximas candidaturas. A la gente, ¿qué le puedo decir? Bueno, a la gente nos va a tocar votar. Vamos a tener que ir a votar. Algunos votarán por la mejor opción que la consideren, otros van a votar por la menos mala opción, muchos creo que sí, pero yo creo que la actividad fundamental es la que sigue después de eso, la que sigue con en términos de organizarse, de ver opciones, de ver objetivos comunes, de juntarnos entre los que tenemos objetivos comunes para poder lograr que la ciudad, que la sociedad vaya cambiando hacia una sociedad de mayor justicia y de derechos. Yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer. El voto es la obligación de esa fecha de febrero, de enero, en la que nos toque ir a depositarlo, y luego la mayor responsabilidad ciudadana que tenemos entre nosotros, con nuestros hijos, con la generación que venga después, es todo el trabajo organizativo, todo el trabajo de movilización, todo el trabajo de estar pendientes de la actividad que estén realizando, de las toma de decisiones que se estén dando a quienes les corresponde, pero nosotros también incidiendo en esa toma de decisiones desde lo que sea posible como organizaciones sociales. Esa creo que es la mayor responsabilidad a la que le sucede al voto. Muy amable, Jimena, muchísimas gracias, qué gusto volver a conversar con usted. Gracias, ingeniera, un fuerte abrazo.